Vamos a hablar con Pablo Schurman. ¿Quién es Pablo? Bueno, él es, primero quería que lo presentemos así, que es un padre de familia, papá de 3 hijos, casado con Eugenia, y bueno, en segundo lugar, como abogado, como escritor y como youtuber, que es una nueva faceta que está experimentando, un referente del campo nacional intelectual, y justamente le vamos a agradecer que está aquí con nosotros, que la verdad que una persona como él nos dé esta entrevista, la verdad que estamos muy contentos, le agradecemos la predisposición y bueno, queremos decirle que lo hemos escuchado en el canal, que hace unas cosas muy interesantes y bueno, el canal de YouTube se llama Mates con Historia y le queremos preguntar por eso. Pablo, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Hola, sí, los escucho muy bien. Bueno, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Los felicito. Creo que están estrenando casa nueva, ¿no? Sí, ¿Es así? sí, es el feliz estreno. Sí. Bueno, y me parece formidable el nombre del programa. Me gusta mucho, ¿no? La hora del buen combate. Sí, sí, es una cosa. ¿Sí? De aquí no bueno, no sé. Bien. Bueno, un saludo desde Rosario. Bueno, yo en realidad ahora estoy en Funes, una ciudad cercana a Rosario, en las afueras, ¿no? Nos venimos con mi familia, el fin de semana nos venimos acá. Y bueno, sí, youtuber, yo soy una persona un poco mayor, entonces me cuesta aceptar semejante título, digamos, ¿no? Pero sí, la verdad que el canal que ustedes ahí han comentado, Mates con Historia, ha sido una pegada, diríamos, ¿no? En fin, situación propia de la pandemia que me obligó a cambiar los formatos. Uh-huh. Pero, y bueno, ¿cómo ves ese proceso? O sea, sos profesor universitario, estás acostumbrado a otra cosa. ¿Cómo te resultó ese cambio? Sí, mira, a ver, este es un año muy raro, sí, ¿no? O sea, creo para todos, ¿no? Supone desafíos, adaptarnos. Yo no comparto mucho la cuestión esta que nos quieren, digamos, esto de la nueva normalidad. En fin, yo no veo la hora de volver a las cuestiones presenciales. Y para mí una clase universitaria necesariamente tiene que ser presencial. Yo les digo, les cuento una infidencia, no es una infidencia, no es un secreto, en realidad es algo que se conoce en el ámbito universitario. El nivel de deserción de alumnos universitarios durante este año es fenomenal, es terrible. Es muy grave eso. Yo doy clases de Historia Constitucional Argentina, que es una materia del ciclo básico de la Facultad de Derecho en la Nacional de Rosario, y también doy clases de Ética, que es una materia del último semestre de la carrera de abogacía en la UCA de acá de Rosario. Y a nivel de... Bueno, yo empecé el año dando clases presenciales en marzo, chicos, con 80 alumnos, y el otro día tomamos examen regular de Historia Constitucional y se presentó un solo alumno. La verdad que me da mucha pena porque incluso mi hijo me pusieron, cuando empezó todo esto, ¿no? Me instalaron Instagram, imagínense el nivel de precariedad y primitivismo que tenía yo, digamos, para marzo, abril, digamos. Y yo daba los vivos por Instagram. Yo me enteré que duraban 1 hora, más de una vez me quedé dando clases solo, se había cortado la transmisión hasta que me fueron asesorando, ¿no? En fin, le puse el cuerpo a la pelea en esto de mantener un vínculo, ¿no? Un vínculo con los que están del otro lado, pero sinceramente lo que yo he notado es algo muy difícil porque el alumno necesita ir a la facultad, porque también necesita compartir, no es escuchar a un profesor solamente, claro, ¿sí? Es también compartir con sus compañeros y compañeras de estudio. Hay una parte humana, social, en una etapa maravillosa de la vida, como es la de aprender una carrera, ¿no? Y eso es lo que yo veo, por eso digo, me resisto a aceptar esta llamada nueva normalidad que no tiene nada de humano y nada de comunitario. Pero bueno, yendo a la pregunta que me hacían respecto del formato, yo escribía desde hace años,
artículos en los diarios, acá, bueno, el diario más importante de Rosario, el diario La Capital de Rosario, muy tradicional. Y claro, no sé, bueno, en fin, por situaciones X no me publicaban más, cuestiones históricas, ¿no? Ajá. Y ahí empecé a indagar un poco. Yo tengo, bueno, como decían así en la introducción, con Eugenia tenemos, mi mujer, tenemos 3 hijos, los 2 más grandes ya son adolescentes, Mercedes de 16, Gaspar de 14, la más chiquita tiene 10, Inés. Y los adolescentes, bueno, viste que están con la cuestión de las redes, Instagram, YouTube, que esto y que lo otro. Y yo le hice una prueba, le pregunté, le digo, ¿cuántas veces leyeron ustedes La Capital? ¿No? Yo te preguntara en Buenos Aires, no sé, ¿cuántas veces leíste La Nación, Clarín, Página 12, no sé, el que quieran? Claro. Es como que les preguntara por, no sé, por un planeta desconocido. Por el telégrafo. Claro, era algo totalmente desconocido. No estoy hablando de la versión del formato papel, que eso por supuesto ya es del siglo pasado. La versión online no saben lo que es, ¿no? Y entonces, paralelamente a eso, porque a mis hijos les hemos inculcado la lectura, la inquietud intelectual, son lectores de libros, formato papel, y van y aprovechan el tiempo. Y ahí surge la idea de Mates con Historia, porque nosotros tenemos también una costumbre familiar, desde siempre, digamos. Sí. Hay muy poca pantalla en casa, tenemos una sola tele en el living, digamos, muy poca, digamos, conexión con los canales abiertos o los canales de cable, pero y además, bueno, cuando comemos, digamos, cuando cenamos y almorzamos, no hay pantalla que valga, se apagan los celulares, se apaga todo y hay diálogo. Sí, a veces se da el diálogo, a veces no se da, ¿viste? Y no hay nada más triste que forzar un diálogo. Pero, se daban sobremesas, se daban desde hace años, ¿no? Sobremesas en las que los chicos me preguntaban, ¿y qué fueron las cruzadas? Y el 25 de mayo, Fulanito, y en las invasiones inglesas, y Rosa era bueno, era malo, y Perón. Y yo daba una mínima explicación, una opinión casi de sobremesa, y de ahí surge la idea de Mates con Historia, ¿no? O sea, algo breve, corto, 15 minutos, 18, 19 minutos como mucho, ese puede ser el video más largo, porque viste que cuando te mandan el link a algo que dura, no sé, más de media hora, la gente es como que lo piensa 2 veces, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Porque valoramos. Entonces, bueno, 15 minutos, 10 minutos, dependiendo del tema que uno toque. Y bueno, parece que fue un formato adecuado, ¿no? Y los chicos me ayudan mucho con la cuestión de la edición, de todo. Yo pongo el contenido, yo hablo de historia, ellos me dicen, dale, vamos, estamos grabando. Yo hablo, me cebo un par de mates y ellos después hacen toda la cuestión de la edición y demás, y está muy lindo, es un producto muy lindo, muy activa la gente, muchos comentarios, muchas visualizaciones, digo, para un canal de historia argentina, claro, ¿sí? Que uno dice, ¿cuántos seguidores va a tener? 10. No, la verdad que en 3 meses creo que ya estamos por los 700, una cosa así, y sobre todo muy activa la gente, muchos comentarios, que es lo más interesante, ¿no? Que la gente no sea indiferente a lo que es la cultura y la historia nacional. Es un formato muy amigable. Yo vi algunos videos y la verdad que me gusta. Te invita a quedarte y escuchar. Sí, justamente eso sí, yo lo que he hecho es pasarle, por ejemplo, a mis hermanitos, que son adolescentes. Ellos tienen 12 y 17. Y mira, justamente te queríamos hacer esta pregunta, dado que ya se viene la fecha y que, viste, vamos a conmemorar el Día de la Soberanía. Y más o menos para hacerla corta, pero hablando de lo que haces en Mate con Historia, queríamos que nos cuentes un poquito, pero para estos chicos que no saben qué es el Día de la Soberanía, no tienen idea, y viste que en la escuela tampoco se enseña sustancial. Queríamos que nos contaras un poco. Sí, como no, claro. Por favor. Bueno, el 20 de noviembre, como bien dicen, es feriado nacional. Ahora esto ayuda un poco, ¿no? ¿Viste? Cuando una fecha es feriado nacional, por lo menos la gente dice, che, ¿por qué es feriado el 20 de noviembre? Alguien pregunta, ¿por qué no trabajamos el 20 de noviembre? ¿No? Entonces, bueno, por lo menos surge la inquietud.
Siempre me niego a lo del traslado de los feriados. Yo entiendo la finalidad turística, en fin, el fin de semana largo, pero bueno, no me gusta el traslado de los feriados, ¿no? Pero bueno, al margen. Bueno, muy sencillo. 20 de noviembre de 1845, ¿no? Tiene lugar una batalla muy importante. A mitad de camino, digamos, de Rosario a Capital, digamos, allí a la altura de San Pedro. En realidad, para ser más preciso, estamos hablando sobre el río Paraná, provincia de Buenos Aires. Entre San Pedro y Ramallo hay un codo, una curva muy pronunciada del río, ¿no? En donde además de la curva, el río, que es tan ancho, ¿no? El Paraná siempre es muy ancho, se angosta mucho. De ahí queda, ¿no?, el nombre de la Vuelta Obligado. Obligado eran los propietarios de campos en esa zona. Y en ese momento histórico, la Argentina se llamaba la Confederación Argentina, reconocía como su líder, su conductor político, a Juan Manuel de Rosas, alguien que fue un maldito de la historia argentina, ¿no? La historia oficial argentina siempre lo presentó como el tirano sangriento, ¿no? Juan Manuel de Rosas ya hacía tiempo, era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires tenía la conducción política del resto de las provincias, ¿no? Las provincias eran todas federales y habían ratificado la conducción diplomática y militar de Rosas, y estábamos en una guerra, y esto es conveniente que vos me hablabas de tus hermanitos, tus hermanos adolescentes, los jóvenes. En 1845 Argentina estaba en guerra con las dos principales potencias militares del momento, que eran Inglaterra y Francia. Esto, para dimensionar, sería como si hoy nos enfrentáramos a Estados Unidos y China, claro, ¿sí? Juntas. Estados Unidos y China juntas contra nosotros. Y con su flota remontando, entrando por el Río de la Plata y remontando el río Paraná, aguas arriba, ¿no? El destino de esa flota era Asunción del Paraguay. Y bueno, el conflicto diplomático era muy sencillo, chicos. ¿Qué exigían las potencias invasoras? La libre navegación de los ríos, esta cosa que siempre que se invoca libertad parece algo hermoso, ¿no? Pero en concreto ellos decían que ellos podían entrar a un río interno nuestro, ¿ok? Un río interno, claro, un río que corre por territorio argentino sin pedir permiso a nadie, ¿no? Y por el solo hecho de la fuerza militar, o sea, eran las dos principales potencias del momento, se sentían con derecho a irrumpir en nuestro territorio a la fuerza. Claro, venían acostumbrados a que en general todos los países cedían a esa, claro, presión, y acá se encontraron con un pueblo y con un conductor de ese pueblo, Juan Manuel de Rosas, que les paró el carro y les dijo algo muy concreto y sencillo: miren, yo no digo que no los voy a dejar entrar, lo que digo es que primero nos tienen que pedir permiso, ¿sí? Claro. Después de pedirnos permiso, queda en nosotros decir si les damos el permiso o no les damos el permiso. Y empieza la intervención militar, y el 20 de noviembre de 1845 tiene lugar ese combate, esa batalla de la Vuelta Obligado, que quedó en la historia porque, pese a haber sido una derrota militar, porque la escuadra anglo-francesa logra pasar, después va a seguir siendo hostilizada a lo largo de todo el recorrido. De hecho, va a haber al año siguiente, cuando esa flota se retira río abajo, rumbo a Europa, acá cerquita de Rosario, donde ahora hay una localidad que se llama Puerto General San Martín. Allí se da otro combate, que es el combate de Punta Quebracho. Ahí la Argentina le hundió como 10 barcos, les escupió el asado, porque era una incursión mercantil, sobre todo, ¿no? Era un paseo. Pero la derrota de Obligado le salió caro al final, digamos. Ellos pensaban que iba a ser o sea, le salió mal el negocio porque para ellos era una empresa mercantil. Había muchos barcos mercantes también, aparte de los buques de guerra. Exactamente, en realidad el grueso de la flota eran buques mercantes que traían mercaderías para descargar en los puertos de Paraguay, sobre todo, y llevarse las bodegas llenas de productos primarios, de materias primas del Paraguay.
y la Argentina les estropeó el negocio, y sobre todo demostró que cuando hay un pueblo decidido y un conductor esclarecido y patriótico, es posible vencer incluso a poderes que son invencibles desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Y por eso esto es un episodio muy poco enseñado, porque esa historia oficial nos la enseñaron los enemigos internos declarados de Rosas, claro, ¿no? Mitre, Sarmiento, etcétera, ¿no? Bueno, justo te queríamos preguntar por Rosas, porque viste que tanto no se reivindica. Es más, por ejemplo, a Maribel, nuestra productora, cuando le hablan en el profesorado de Rosas, es un tirano. Todavía, al día de hoy, nos siguen enseñando que es un tirano, que era un sanguinario, pero también hay que ver este lado de Rosas, ¿no? Sí, a ver, yo también, cuando doy clases y hablo del tema de Rosas, le digo a mis alumnos, a ver, yo lo reivindico a Rosas en aquello que es reivindicable, que fue un gran defensor de la soberanía territorial y cultural de la Argentina de entonces, ¿sí? También hay que decir que Rosas fue, esto lo dice Sarmiento, ¿no? Sarmiento reconoce que no hubo un gobierno más popular que el gobierno de Juan Manuel de Rosas. O sea, no era un tirano despótico que conducía los destinos de un pueblo a mano armada y reprimiendo a la población. No, Rosas gozó siempre de una enorme popularidad, sobre todo en los sectores más humildes. Esto es un hecho histórico irrefutable. Ahora, también le digo a mis alumnos, miren, tampoco les voy a presentar a un Rosas demócrata, porque no lo era. Gobernó el país de manera autocrática. Eso es cierto, pero también digamos que todos los países que han pasado por circunstancias extremas, circunstancias límites, en las que se decide la vida o la muerte de esa comunidad nacional. Sí. Esto lo trata muy bien un autor que ustedes deben conocer, un gran historiador, Pacho O'Donnell. Él tiene un libro formidable, muy recomendable para quienes nos escuchan, justamente se llama Rosas, el maldito de la historia oficial, y Pacho O'Donnell es muy agudo al señalar esto. Rosas fue autocrático y fue un hombre que gobernó con mano dura, sí, lo fue. Pero lo que no nos dicen sus enemigos, los mentados liberales, tan democráticos ellos, lo cual lo pongo entre comillas, ¿no? Porque claro, la historia también se encarga de demostrar que también cometieron tropelías, Lo que ellos ignoran o no dicen es que en otros muchos países también fue necesario un Rosas para encauzar la situación y salvar a la nacionalidad. Un ejemplo, el autor de la unificación alemana en el siglo XIX, saben ustedes que Alemania durante siglos era una constelación de 33 estados, principados insignificantes, ¿no? 33, y el que termina con esa disgregación y es el artífice de la unificación, la primera unificación alemana, la que crea el primer imperio alemán, fue el canciller Otto von Bismarck, y se lo llama al día de hoy el canciller de hierro. Y Otto von Bismarck, digamos, se cansó de perseguir opositores, de reprimir sublevaciones, porque ese proceso no fue fácil, porque ese proceso de unificación en una autoridad imperial suponía jorobarle la quintita a varios, claro, que estaban muy tranquilos y conformes con esa disgregación de en 33 estados, y lo hizo a la fuerza en muchos casos, ¿no? Pero los alemanes de todas las épocas jamás reniegan de Otto von Bismarck, ¿no? Y si vamos y podemos ver en cada proceso histórico siempre hubo una figura, bueno, Inglaterra, la Inglaterra poderosa que vamos a conocer en los siglos posteriores como un gran imperio, sí. Ese imperio se empieza a gestar con el reinado de la reina Isabel I, claro, allá por 1500, ¿no? Reinó durante 50 años, digamos, no le tembló la mano al perseguir por cuestiones religiosas a los católicos en Inglaterra, que eran como, digamos, los herejes para el poder dominante británico, digamos, ¿no? La prima. Y
Exactamente, hasta la reina María, que era su prima, digamos, ¿no? En fin, se decapitó a decenas de miles de opositores. ¿Ustedes se enteraron de que los ingleses renieguen de la figura de Isabel I? No, de hecho, cada tanto sale una película reivindicando, reconociéndole los méritos. Bueno, lo mismo podríamos decir de Rosas. Fue un hombre duro y también se llevó puesto a uno que otro opositor, sí. El tema es que los liberales te venden que después de Rosa acá fue todo paz y amor, y la realidad y la historia documentada indica todo lo contrario. Sabes que justamente, Pablo, me haces acordar, por algo los llamaban a los unitarios salvajes e inmundos, no era por nada tampoco, ¿no? Sí. Esa guerra civil. Otra pregunta. Sí, crueldad. Sí, dale. Hola Pablo, soy Catherine. La verdad que un gusto y muchísimas gracias por la entrevista que nos estás brindando. La verdad que es un honor para nosotros. Hola Catherine, el gusto es mío, sí. Te quería hacer una consulta, más que nada con lo que está pasando hoy en día con el tema del aborto. Sabemos que vos sacaste varios libros hace unos años y es muy vigente ese tema. Aborto y derechos humanos en el 2010, aborto, persona y sociedad, y aborto ya, la orden del poder financiero. Ese es de ahora. Ese es de ahora, sí. Ese sí, está fresquito. ¿Qué sentís con lo que está sucediendo hoy en día, con la sociedad de descarte que estamos teniendo? Miren, es un tema que yo, como se darán cuenta, mis dos grandes pasiones son la historia argentina y los temas de la bioética. Dentro de los temas de la bioética, el tema del aborto es un tema que por su seriedad y por sus implicancias sociales siempre me ha interesado. Lo he estudiado en profundidad. Por supuesto tengo una posición tomada. Yo soy, digamos, celeste, si quieren, uno de los colores para identificar a los bandos. En ese libro creo que doy fundamentos de mi posición a favor de las dos vidas, porque básicamente no creo que solucione nada en nuestra comunidad nacional, ni en la vida de ninguna de las mujeres, mucho menos de las mujeres humildes, el naturalizar y el establecer que el Estado garantice la interrupción de una vida en gestación, la vida más frágil del niño por nacer. Hecha esta primera observación, y justo vinculándolo con lo que hablábamos recién, ¿no? El Día de la Soberanía, estamos cerca del Día de la Soberanía, de ese 20 de noviembre, en el cual recordamos, al menos en teoría, ¿no?, que hubo allá hace 150 años argentinos que se jugaron la vida, que ofrendaron su vida en defensa de lo que era patrimonio de todos, ¿sí? Y lo que yo veo es que hoy, por eso escribí el último libro luego de aquel debate parlamentario del 2018, cualquier patriota, cualquier nacionalista genuino que ame en nuestra tierra, chicos, creo que lo tiene que ver de manera objetiva, de manera racional, y predicarlo contra viento y marea, gritarlo si es necesario, convencer al núcleo familiar, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Hoy hay intereses que nos quieren imponer el aborto. Por eso yo digo, aborto ya, la orden del poder financiero. El aborto no está en el Parlamento por un clamor social mayoritario, mucho menos de los sectores humildes. Cualquiera que vaya a un barrio humilde en nuestro país y pregunte por este tema, este no es un tema prioritario de las mayorías populares. Si entonces no es un tema prioritario de las mayorías populares, debemos concluir que la urgencia, porque esto es una obsesión tanto de Macri como una obsesión tanto de Fernández, en sacar este tema como dé lugar, entonces esto significa que nuestros llamados representantes, más que representantes nuestros, representan intereses de otros y actúan como sirvientes de órdenes que vienen de afuera. Esto yo lo demuestro en el libro, doy con nombre y apellido, y lo que quiero decir es que hoy ya esos poderes no necesitan barcos que remonten el río Paraná, como hace 150 años, y que a cañonazos nos impongan cosas. Hoy tienen a las mal llamadas ONGs, sí. Hoy los barcos se llaman Amnistía Internacional, sí. Human Rights Watch, Católicas por el Derecho a Decidir, toda esta batería de ONGs que son sellos de goma que no concitan el interés de nadie en nuestro pueblo, pero que reciben una formidable financiación extranjera con la cual
llevan a cabo todas estas campañas gráficas, toda esta cartelería y todo este lobby permanente de presión a los diputados y senadores, ¿no? Esto no lo podemos permitir. Si lo permitimos, no merecemos llamarnos un país digno y soberano. Sí. Para aplaudirlo, ¿eh? Gracias, Pablo, la verdad es interesantísimo ver cómo, cómo los lobos de Wall Street terminan diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo para las mujeres. Pablo, ¿me escuchás? Sí, escucho. No, quería hacerte una pregunta, una visión, que yo me salgo un poco del libreto ahora de las preguntas que hizo Maribel, pero lo que quería saber si estabas de acuerdo conmigo, que lo que hay que entender acá, que es mucho más profundo, que más que una lucha acá entre pues, aborto sí, aborto no, acá lo que están en pugna son dos cosmovisiones completamente diferentes, y esa lucha viene de hace muchísimos más años. O sea, una cosmovisión que le da al ser humano un alma, un espíritu, digamos, trascendente, superior a la materia, que traspasa el espacio y el tiempo. Y después hay una cosmovisión materialista que te dice que el bebé no es un bebé, sino que es un feto, y que ese feto es como un renacuajo que se puede tirar a la basura, digamos. Yo lo que veo que son esas dos grandes cosmovisiones que están en lucha, te diría, para mí desde hace miles de años, pero te diría, digamos, ponerle de la Revolución Francesa para acá, ¿viste? Pero ¿estás de acuerdo de eso conmigo? Bueno, son dos fuerzas mucho más grandes. Sí. Y que, porque estamos, totalmente. O sea, no cabe duda de que la globalización es impulsada, que el aborto es impulsado por la globalización. ¿Para qué? Para esclavizar al ser humano. ¿Y cómo lo esclavizás? Y diciéndole que no es nada, diciéndole que es un renacuajo flotando en el medio de la nada. Digamos, lo tenés que reducir al hombre, lo tenés que insectificar, como decía Perón. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, hay una prueba de que lo que vos acabas de decir es así. Son dos cosmovisiones en el sentido, para quienes nos escuchan, dos maneras de entender la vida y la propia existencia y la existencia de mi prójimo, ¿no? Dos formas distintas de plantarnos ante la propia existencia. Y la prueba está en que generalmente es un combo, o sea, el aborto es un elemento de un combo más amplio que incluye generalmente eutanasia, ¿no? Esta obsesión por matar al niño por nacer, en tanto y en cuanto no cumpla si mejoró la existencia, claro, es un no deseado y por tanto lo puedo eliminar. Y también matar al moribundo, ¿no? Al que quedó en la banquina, porque está limitado, porque está postrado. Y a los viejos. Porque ya no es productivo y sobre todo no es consumista, claro. Entonces es lo que Francisco en realidad, y toda la Iglesia desde siempre, ¿no? Esta cultura del descarte, que es una cultura profundamente inhumana. Sí, en Europa también está muy de moda la eutanasia, están con todo eso, en Holanda, ¿no? La eutanasia ahora por depresión, viene. Una chica creo que se lo dio a los 16 años, o sea, porque estaba depresiva. Exactamente, sí. Hay países y sociedades que resisten, y Hispanoamérica, Iberoamérica, y mucho más Argentina que conoció lo que fue el peronismo, claro, no puede permitirse que esto se instale, y como no podía ser de otra manera, quienes están interesados en un modelo en ese sentido, en el que el ser humano sea reducido a una mera materialidad, un engranaje más de un sistema de producción y sobre todo de consumo, necesariamente deben valerse de estos que son pinzas, ¿no? Claro. El poder de las ONGs extranjeras, y algo que yo vengo tristemente viendo desde hace mucho tiempo, la cooptación, el entrismo dentro de lo que fue en su momento un movimiento nacional de liberación revolucionario, que fue el peronismo, y que lamentablemente es un partido más de administración de la dependencia, ¿no? Pablo, fuiste muy claro, te agradecemos mucho, has sido muy amable en darnos esta entrevista, que ha sido riquísima. Te agradecemos todos los conceptos que nos tirás y la claridad con los que nos decís estas cosas que son de una profundidad realmente muy grande. ¿Cómo la podemos buscar entonces? ¿Cómo es el canal?
¿Cómo es, por favor, tu canal de YouTube? Mates con historia. Mates con historia, van a ver ahí un... ¿Con pelado azúcar o sin barbudo azúcar? Que no, sin azúcar. Sin azúcar. Acá hay una tucumana que le mete azúcar al mate, pero... Tucumán, Mate amargo. Pero somos amplios y admitimos toda la variedad. Se podría decir de mates. que la historia es un mate amargo. Sí, pero sienta bien. A la mañana sienta bien y repone fuerzas. Así que viene muy bien. Yo les agradezco a ustedes, chicos. Los felicito por el programa, por esta nueva casa en donde están saliendo ahora. Y bueno, a seguir adelante dando pelea. El nombre, una pegada total. Muchas gracias, Pablo. Gracias por haber estado presente en este programa, que el primero de este ciclo. Te agradecemos un montón y esperemos tener una nueva oportunidad próxima. Muy amable, muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Cuando quieran. Que Dios los bendiga. Un saludo desde Rosario. Chao, chao. Nos vemos. La hora del buen combate. Muchas gracias.